Le cuento ahora que en México, desde 1956, cada 22 de agosto se reconoce la labor que realizan los bomberos. Don Raimundo tiene 28 años apagando incendios y salvando vidas. Es uno de los 1,800 bomberos con los que cuenta la Ciudad de México. La decisión de ser bombero la tomó después de un evento que sacudió la capital del país. Esto me surge después del sismo del 85, donde estuve yo trabajando como voluntario, incluso en la estación de bomberos de Tacubaya. Fue por la labor que se desempeñó en el sismo a la hora de estar rescatando cuerpos en ese tiempo y estar tratando de ayudar a la ciudadanía. Fue lo que me motivó a buscar y tratar de pertenecer al cuerpo de bomberos. Electricista de profesión y siempre dispuesto a ayudar a los demás, don Raimundo ha aprendido que el trabajo en equipo permite lograr el éxito. Siempre el trabajo en equipo, y es muy importante aquí con nosotros. Cuando trabajamos en equipo se facilita más el trabajo, tenemos mejor comunicación y yo creo que cubrimos mejor los servicios. Para este bombero, los medios no importan, si de salvar vidas se trata. Hemos apagado incendios hasta con cubetas de agua, hemos rescatado gente así cuando ya no nos quedamos sin agua porque ya no alcanzan a llegar las unidades por el tráfico. Entonces tenemos que ver de qué modo, ya sea así como les menciono, con cubetas de agua, con palas, picos, hachas, con lo que tenemos para poder cumplir la misión. En la Ciudad de México se realizan de 200 a 250 servicios por turno. Cuando las lluvias se hacen presentes en la capital del país, los servicios por turno aumentan a 400 y el heroico cuerpo de bomberos tiene 45 segundos del toque de alarma a su salida. Tiempo en el que las botas, pantalonera, chaquetón, monja, guantes y casco son colocados para cuidar su vida durante su trabajo, ya que están hechos por un material que evita sufran quemaduras, varillas u otro objeto logre traspasar su piel. Para Raimundo Pérez, el mayor reto es llegar con vida a su casa, donde su familia lo espera después de una larga jornada de trabajo. Y muy gratificante a la vez el pertenecer a una institución como lo que es el heroico cuerpo de bomberos, pues yo creo que no tiene nombre. Con imágenes de Javier Cordero, Erika Sandoval, 21 Noticias.